nuevamente por este medio de Facebook Live en GCIM a las Naciones, el Dabar Revelación a tu vida. Bienvenidos a todos, Shalom. Esperemos que usted en compañía de su familia haya pasado un inicio de semana lleno de victoria, de bendición, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Y mayormente el deseo del Ruach HaKodesh, que siempre seamos esos hijos llenos de gozo, de simjá. No importa las circunstancias, los momentos, solamente estemos en coinonía con el que nos da esa alegría inefable, ese gozo que el mundo no puede quitar. Por eso reciba un abrazo grande de parte de esta mesa de trabajo. Y para todos los hermanos del mundo entero, para ellos también es este saludo, esperando que hasta donde llega nuestra voz, esta palabra sea de bendición, que esta palabra nos llene cada día más y más y más. Quien les habla, la voz que clama en el desierto y en la mesa pastoral, la ayuda idónea. ¿Quién se va a dirigir a ustedes? Shalom Alejem, hermanos, mega bendiciones, qué gusto es estar aquí nuevamente con todos ustedes en el Rujón. Reciban de esta mesa pastoral un gran abrazo, un gran saludo, que el Eterno los continúe bendiciendo grandemente y que sea usted a esta hora abriendo el corazón para que esa revelación que nos trae esta noche el Ruach HaKodesh ministre todo su ser. Bien, vamos a los saludos. ¿Sí? Dale pues. Shalom hermanos, bendiciones que nos sean enormemente, jóvenesnm.pes.com y así se conectará en Vaso Matías. Shalom. Bien. En la página de jóvenes. Así es, recuerden la página de jóvenes en Yeshua HaMashiach, la página es jóvenesnm.wordpress.com. ¿Y qué vas a encontrar allí? Allí encontrarás el devocional, alabanzas y las clases que los jóvenes tienen todos los domingos a las 4 por Google Meet. Quien esté interesado puede escribirnos a jóvenesnm@gmail.com. Entonces allí haremos lo que tenemos que hacer para que usted participe ese día con los otros jóvenes. Les recuerdo nuestros horarios de miércoles a viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 3 de la tarde con la fiesta del Shabbat. Sean ustedes cordialmente invitados en la casa de los hermanos Rodríguez Nietos. Ellos están abriendo su allí los sábados a las 3 de la tarde para que los hermanos, quienes quieran compartir con ellos, escuchando el Dabar y cerrando el Shabbat, son bienvenidos. También les recuerdo que estamos por YouTube, estamos como GCIM a las Naciones, y allí encontrarás todas las enseñanzas, todos esos mensajes maravillosos que solamente el Ruach HaKodesh puede darnos a través de la voz de Elohim, que es el Dabar. Vamos entonces, no olvide sin antes la espada y una libreta, su cuaderno, para que tenga ahí apuntados sus versículos maravillosos, para que sigamos peleando la buena batalla. Vamos al Dabar, que es revelación a nuestras vidas. Baruch Hashem, esperamos que disponga su corazón para que sea el Ruach HaKodesh llenándonos grandemente. Abacados, tú eres bueno, infinitamente bueno. Cada día nos llevas de victoria en victoria, de poder en poder. Recibe en olor grato este momento para que seas tú llenándonos con tu amor, tu ahabá, que seas llenándonos más y más de tu conocimiento, que cada día anhelemos tu dabar, ese dabar que nos hace libres, porque el pueblo se pierde por falta de conocimiento, de entendimiento. Enséñanos más y más, te lo pedimos. Hoy una doble porción
esa revelación infinita que estaba guardada desde antes de la fundación del Olam, pero que hoy, dice la Escritura, ha sido dada a la Kehilá. Por eso venimos delante de ti, clama a mí, y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Por eso clamamos a ti, Abba, para que sea llenando esta vallita, sea llenando los corazones de todos los que ahí pernotamos, porque somos uno en el Rujó, junto con Yahshua HaMashiach invocamos su nombre, Él nos escucha. Por eso, Abba, creemos que todo está bajo tu mano poderosa y que hoy hasta donde llega este sonido de mi voz sea el Dabar rompiendo, deshaciendo ataduras, ligaduras, porque donde está el Ruach HaKodesh se pudre todo yugo. Queremos que Él libera más y más y más y más en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Recibe en olor grato la oración de todos mis hermanos a esta hora, sus deseos, sus anhelos, porque escrito está: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y creemos que solo en ti hallamos descanso para nuestra nefesh. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, quedamos entonces bajo tu mano poderosa, y que sea el Ruach HaKodesh moviéndose libremente en tu familia, en los que están a tu lado, en lo que haces y emprendes. En el poderoso nombre de Yahshua se ha hecho. Amén, amén y amén. Déselo fuerte al Eterno. Vamos a, ¿qué nos tiene hoy el Ruach HaKodesh? Sabemos que Él es el que nos enseña. Y vamos a ver las 7 sombras de los Eps. Esas 7 sombras de los Eps en el hebreo es árboles, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta particularidad, como en la Escritura siempre, desde el Berechí hasta Revelaciones, nos han hablado de los árboles. La Escritura también nos compara a árboles, ¿verdad? La Escritura nos compara a árboles. Y es sorprendente ver cómo cada árbol, de acuerdo a su clase, traslada su carácter a aquel que se refugia debajo de él y se alimenta de su fruto. Entonces la Escritura muestra personajes que se refugian bajo la sombra de un árbol, que influyen en el comportamiento de cada uno de ellos. Para que entendamos, y ahí es donde están, porque dice la Escritura que uno en un árbol se refugia, o en la vida natural, bajo su sombra, ¿verdad? A veces llueve y te tratas de meter debajo de un árbol si te cogen en la calle, ¿verdad? O está haciendo un sol, todo el mundo corre a meterse dentro de ese árbol. Entonces es sorprendente en la Escritura cómo cada árbol traslada un carácter, y vamos a verlo. Entonces hay que mirar bajo qué árbol te cobijas, bajo qué árbol estás, porque la Escritura dice que nosotros estamos bajo la sombra del Shaddai. El Shaddai es el que nos da sombra, pero a veces vemos en la Escritura que hubo hombres de Elohim que se refugiaron de acuerdo a su situación debajo de un árbol. Y esto nos lleva a entender en Berechí 1:11, Elohim dijo: produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árbol de fruta, cada uno produciendo su propia cera, que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. Entonces, lo primero que hizo Elohim en esa dimensión espiritual, está hablando de ¿qué? De árboles de fruta. Y cada uno tenía que producir de acuerdo a su propia género, su propia cera. Entonces vemos que
los árboles son también fundamentales para la alimentación del hombre. Y usted como árbol también debe dar fruto. Y usted tiene que llevar fruto en la tierra, así como los árboles que usted ve naturales dan fruto, ¿verdad? Entonces un árbol, la naranja, que rica, la manzana. Entonces cada árbol tiene diferente tipo de ¿qué? De semilla. Así somos los hijos de Elohim. Por eso hay esa comparación, las 7 sombras de los ex. Bien. Vamos a mirarnos, vamos a entender qué es lo que cada día nos da revelación el Eterno, ¿verdad? Entonces los árboles en la Escritura siempre han representado sombra, refugio y alimento. Sombra, refugio y alimento. Sombra por el follaje que posee. Refugio según la fortaleza del árbol. Y alimento de acuerdo al punto que éste produzca. Hay que tener en cuenta estas 3 partes. Estamos definiendo, nosotros hemos hablado de los árboles, árboles de justicia, plantío de Hachén. Y ahora vamos a ver otra parte. Ellos representan entonces en la Escritura sombra, refugio y alimento. De acuerdo a esto, dice en Isaías 61:3, Yesiyá, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Hachén mismo, para que él sea ¿qué? Glorificado. Árboles de justicia. Vamos a ver aquí un momento. Entonces mire usted que Yahshua vino a comunicarnos, a darnos a entender que nosotros somos llamados árboles de justicia. Y hemos sido plantados por el gran Yo Soy, por Yohei Bauhei mismo. Es decir, él mismo nos plantó, él mismo nos regó y está esperando que usted y yo demos frutos. Entonces, busca el reino de Elohim y su justicia. Y esa justicia está representada como un árbol. Quiere decir que usted y yo somos ¿qué? Sadid, justos, porque somos árboles de justicia. Tenemos que actuar de acuerdo a la justicia de Elohim. Y por eso quitó la ceniza, quitó el dolor, ¿verdad? Quitó los lamentos. Un árbol de justicia no tiene lamentos, ¿verdad? No tiene pesadumbre, porque el fruto es de justicia, es de alegría, ¿no? Un árbol de justicia de Hachén plantado por él tiene que dar fruto de alegría, ¿verdad? Regocijo, nada de estarse quejando, para poder ser, para que sean llamados, no es que son, porque algunos no dejan de lamentarse, hay otros que no alaban, sino que viven en la pesadumbre, porque el manto de alabanza. Entonces son requisitos para ser árboles de ¿qué? De justicia. Y si él nos está diciendo que usted y yo somos árboles de justicia, debemos de actuar de acuerdo para lo cual fuimos sembrados y plantados en esta tierra, ¿verdad? Entonces, la primera dimensión, fuimos llamados árboles de justicia en el Olán y nos plantaron en esta tierra. Y cuando ya se cumpla el ciclo, volveremos allá, como árboles de justicia.
el sitio a donde nos llamaron. Bien. Entonces, como para que tengamos una idea, ¿no?, de qué es lo que vamos a ver. En Revelaciones 22:2 dice: en el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Había un árbol de la vida, y está hablando ¿de quién? De Yahshua HaMashiach. También lo compara la Escritura como el árbol de la vida, el árbol que estaba en el Edén. Quiere decir que Yahshua HaMashiach, si nosotros somos hijos del árbol, ¿verdad?, nosotros ya dejamos de ser árboles silvestres, ya somos plantío de Hachim. Entonces, cuando habla de árbol de la vida es porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y siempre debemos acogernos a esta sombra, ¿verdad?, del árbol de la vida, que es Yahshua HaMashiach. Él es el que nos debe dar sombra, bajo el abrigo del Elión, bajo la sombra del Shaddai, que es el mismo, el gran yo soy. En el medio de la calle y en cada lado del río, porque vemos que surgen 4 ríos y produce 12 tipos de frutos. Mire los que produce Yahshua, 12 tipos de frutos. Este árbol no produce un solo fruto, produce 12. Usted y yo producimos uno, hay otros que pueden producir 2 tipos de frutos, pero aquí viene el misterio. Entonces hay 12 tipos de frutos, y esos 12 tipos de frutos se derraman cada mes, ¿verdad? Para cada mes hay un fruto, y las hojas del árbol, aquí no se pierde absolutamente nada, son para sanidad de las naciones. Cada vez que una nación necesita esa sanidad, tiene que recurrir a Yahshua HaMashiach, porque es el único que puede brindar sanidad a la tierra. Si mi pueblo se humilla, yo sanaré su tierra. Se derrama esas hojas del árbol. Usted sabe que cuando usted va a hacer una infusión, usted coge las hojas del árbol, como las hojas de té, del árbol del té, ¿ya?, para tomar. Así es esto. Representa, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Entonces, por eso es que vamos a hablar de estas 7 sombras, están precisas, ¿verdad? En el Salmo Tejilín 1:3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Entonces, mire usted, todos conocemos este salmo. Dice que cuando usted camina, cuando caminamos, ¿verdad?, en los deseos de nuestro Elohim, somos ¿qué? Como árbol plantado. Usted es árbol plantado en las aguas de Hashem. Entonces, dichoso el varón, pues el Ish, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, Hataim, que es camino de pecadores, Hataim, pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores se ha sentado, sino que en la Torá de Hashem está su delicia, y en su Torá medita día y noche. Entonces, uno de los puntos para hacer un árbol firmemente plantado, tenemos que estar plantados en la Torá, en la palabra, la verdad. El Dabar es agua, es el agua de vida que es Yahshua. Y nunca se va a perder las hojas, nuestros hijos, no se marchitan. Y va a haber prosperidad. Entonces estamos hablando que este árbol es el que nos llena de conocimiento, pero tengo que caminar como Él quiere. Por eso dice dichoso, otros dicen doblemente bendecido, ¿verdad?
Siempre debemos de saber que Él es el árbol de vida, que Él es el que nos da la prosperidad si nos mantenemos en su Torah. Él es la Torah viviente. Bien, veamos el primer árbol. Elías, el enebro. Vamos a ver qué pasa con este árbol, ¿verdad? Vamos con el primero, son 7, cuya sombra, pues vamos a ver qué produce ese tipo de árbol. Elías, el enebro, dice en Primera de Reyes 19:4, pero él fue un día más adentro del desierto, hasta que llegó a un árbol de enebro. Se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. Basta. Él dijo, ahora Hachén toma mi vida. No soy yo mejor que mis padres. Todos conocemos por lo que pasó Elías, Elías. Cuando fue amenazado por Jezabel, que dijo que ella se juramentó en sus dioses de que iba a matar a Elías. Entonces, Elías salió disparado, sintió miedo y llegó a este árbol. Y se acostó debajo del árbol, de su sombra, ¿verdad? Porque acá dio a Jezabel la nueva de que él había matado a todos sus profetas, ¿verdad? Entonces dice que al otro día lo iba a matar, y este hombre, pues, con todo el poder, con toda la autoridad que tenía de parte de Elohim, asombrosamente salió corriendo, no la enfrentó, porque dice en el versículo 3, dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Yahudá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro. Y dice en el versículo 5, y echándose debajo del enebro, pues del enebro, se quedó dormido. Quiere decir que sintió en medio del desierto, de ese calor, vio en el enebro esa manera de descansar o de lograr un poco de descanso, pero vemos que aquí estaba amargado Elías. Entonces, lo que quiere decir el enebro representa un momento de tristeza y parecía que lo llevó a desear la muerte, porque eso dice el versículo. Y esto se relaciona con la prueba, la soledad, la angustia o la frustración, ¿verdad? Hay personas que no pasan la prueba, hay personas que están pasando por un desierto, pero quieren cobijarse bajo la primer sombra que ven. No recurren al árbol de vida, sino que recurren, ¿verdad?, a su propia soledad o a su propia angustia. Y desean hasta la muerte, cuando si estás debajo del árbol de vida, que Yahshua es vida y vida en abundancia, no habrá muerte. Y muchos pasan esa prueba, pero la sombra que los cobija hace que no la pasen. Se cobijan bajo esa sombra. El enebro es esa tipología de tristeza. A veces vas y te metes en tu propia tristeza. Tienes una soledad tremenda y no recurres, hermano, al pastor, a la pastora, sino que recurre a donde otra persona que está más triste y aburrida que usted. Entonces se va a acrecentar la angustia o la frustración. Mire usted que él llegó a ese enebro y él mismo habló ahí, dijo, no, yo me quiero morir, está aburrido. Cuando tenía un poder inmenso, cuando tienes en tu corazón la salida que el Ruach HaKodesh ha sembrado en ti, porque Elías era lleno del Ruach HaKodesh. Sin embargo, dudó. Entonces no se olviden, un desierto es la prueba.
Pero refúgiese en la sombra de Elohim, no en... Hay personas que entran en su propia soledad, no encuentran consuelo porque no recurren a Elohim. Están frustradas, hermano, cuando tienen todo un potencial. Entonces no puedes dejarte llevar, ¿verdad?, por una sombra contraria. No puedes meterte en el enebro. Y esa palabra del enebro es retem, escoba, por sus cerdas como postes, enebro. Y esta raíz hebrea de la que se deriva el nombre de este árbol conlleva la idea de desnudez o de estar despojado. Quiere decir que cuando te cobijas bajo sombras de tristeza, te desnuda, porque él aquí dijo que no era mejor que sus padres. ¿Qué tenía que ver eso con Jezabel? Empieza a desnudarte, empiezas a achacarle a otro el fracaso, empiezas a estar desnudo sin cobertura, porque esta no es la cobertura, esto no es el árbol de justicia. A pesar de que era un sadit, se descuidó y estaba desnudo. Está despojado de todo lo que tiene. Entonces la tristeza te despoja. La melancolía te desnuda, la amargura te destruye, contaminas. Y vemos cómo tuvo que venir el malá de Elohim para recuperarlo, porque bajo la sombra del enebro este hombre había muerto. Entonces son sombras que te cobijan en medio de una prueba, pero que no es la sombra del Shaddai, el todo suficiente. Tiene que volver la palabra, el agua, porque apareció una vasija llena de agua, le trajo el ángel. Vino el lején, la torta. Solamente así somos recuperados en medio de la prueba, en medio del desierto. Entonces la primera sombra que vemos aquí es el enebro y no es nada bueno. Entonces, no te cobijes bajo árboles que, a pesar de que los veas con sombra, a pesar de que alguien te diga, no, venga acá, pues tomémonos. Hay veces hay sombras donde te dicen que para quitar un dolor era bueno tomar trago, para olvidar. Esas son sombras de enebro. Antes agitan más la amargura, te llevan al fracaso. Cada día hemos de aprender, cada día más. Bien, en el Tejilín 123 dice: ¿qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Recordemos, cuando habla de lengua engañosa, a veces dice brasas de enebro. La lengua engañosa de Jezabel penetró la armadura de Eliyá. Lo engañó porque no podía matarlo. El diablo no puede matar tus sueños, es Elohim el que decide quién vive y quién muere. Las lenguas engañosas mandan flechas con brasas de enebro porque te queman si te descuidas. Agudas flechas de guerrero. Eso se le vino un ejército encima a Eliyá. El enebro también representa la lengua engañosa, esa lengua que te mete miedo, esa lengua que te dice que vas a fracasar, esa lengua que dice que no puedes, cuando yo todo lo puedo en Yahshua HaMashiach, que me fortalece. Esa lengua engañosa que te dijo desde niño que tú eras bruto, que no podías, que tú qué vas a saber, eran que brasas de enebro te quemaban, destruían tus ilusiones. Eso hace cuando usted se cobija y le come de cuento a ese tipo de sombras. Agudas flechas de guerrero, eso sí quedaba en el blanco. Eso ha complejado a mucha gente, ha amargado a mucha gente. Hay personas que todavía viven tristes y melancólicas por el señalamiento de sus padres.
Nunca fueron capaces de sacudirse de qué, de esas brasas de enebro. No soy mejor que mis padres, dijo Elías. Eso era una lengua engañosa, una saeta, tiró Jezabel y le hizo efecto, pero cogió para la sombra que no era. Cuando usted sienta, hermano, que hay como brasas engañosas, flechas de engaño, recurra ¿a quién? A Yahshua Mashiach. Recurra al Elión, a Sebaot de los ejércitos, porque él pelea la buena batalla. Amén, aleluya. Veamos el tamarisco. Tamarisco de Saúl. Tamarisco representa, ¿verdad? Bien. Tamarisco. Oh. Dice en 1 Samuel 22:6. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Entonces mire dónde estaba Saúl, estaba en un tamarisco, estaba sentado bajo el tamarisco. Y si está abajo es porque está bajo esa sombra, lo que lo cobija en el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué representa. ¿Qué nos quiere decir el Espíritu de Dios? Este árbol produce un fruto de sabor amargo y su sábila es muy utilizada como repelente de insectos y suelen reproducirse fácilmente en lugares muy secos. Entonces es como haciendo un resumen, ¿verdad? En los tiempos antiguos el tamarisco se consideraba un árbol sagrado. Por ejemplo, en Egipto el tamarisco se dedicó al dios Osiris. Entonces se utilizaba para una deidad. ¿Verdad? Bien. El punto es que este producía sabor, ¿qué? Amargo. Produce un sabor amargo. Esto representa varias cosas, que Saúl vivía amargado con los que estaban alrededor de él. Vivía amargado con David, vivía amargado con sus hijos. Hay personas, hermano, que se refugian en un tamarisco, viven acomplejados, viven creyendo que todo el mundo los ve mal y su corazón pues destila envidia, odio, todo el que está bajo la sombra del tamarisco. Pero también esta palabra es echel, que significa incierto. Tamarisco. Hay otros que le dicen tamarindo. 1 Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos, puesto que tú has descartado la orden de Hachén, él te ha descartado como rey. Y aquí estamos hablando de Saúl. Saúl era una persona, tipología de esa persona que duda, que es como la ola del mar. Le dan una orden y duda de la orden y hace otra cosa. Entonces es una persona que también es incierta en lo que hace. Es de doble faz, de doble identidad, de doble moral, a veces sí, a veces no. Tiene personalidades múltiples. Una persona que se refugia en este tipo de sombra, porque hay gente que se refugia en la hipocresía y la falsedad.
Hay personas que se refugian ¿en qué? En la duda. Y cuando Elohim manda a hacer algo, a pesar de que el Ruach HaKodesh les hable, dudan. Tan incierta, no sé, ¿será verdad? ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Entonces tiene que mirar que está bajo una sombra de duda, de incertidumbre. Si Elohim ha dicho que usted es sano por la llaga del Machía. Que somos plantíos de Hachén, debo de creerlo. ¿Será que soy una matica? ¿O soy un árbol? Entonces, eso es lo que debemos de entender. Entonces el rey Saúl se amargó contra su cercano. Entonces estamos hablando también que el tamarisco es amargura. Debido a su relación con Elohim, uno de los problemas de la amargura, la tristeza, la melancolía, el estrés, la ansiedad, la opresión, la depresión. Si usted no ora, si usted no tiene una relación constante con Elohim, si usted hace lo que quiere, pero a veces sí cree, a veces no cree, a veces se amarga, a veces ay, no puedo, o a veces está pelando otra cara, téngalo por seguro que hay un problema en su corazón y en su nefes. Y es el tamarisco de Saúl. Le tenía un odio a David cuando David no le había hecho nada. La envidia, despertó envidia. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene una relación directa, porque usted no ora, usted deja leer la escritura, ora de vez en cuando y se va que amargando, se va, su semblante ya no tiene la Hanán, ¿verdad? La gracia. Veamos. Primera de Samuel 22:8, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. Esto era infundado por él mismo. Y le dijo a todos los que estaban al lado que conspiraban contra él. Y atacó al hijo, a su propio hijo. Que el hijo había levantado a David contra él. Entonces mire usted cómo llega al punto de señalar su propia familia como y que le estuvieran haciendo el cajón, cuando no hay nada de eso. Cuando lo que quieren es que estés bien por tu hijo. Entonces, hay un problema en ese tipo de personas. Tenemos que mirarnos y no caer en este tipo de sombra. Llega un momento en que no, es que ya me tienen bronca, que es que hay personas que se han ido de una congregación porque el pastor se le olvidó de pronto saludarlo y sí, ya me tienen, ya no me discriminan. Entonces vienen los complejos, viene una cantidad de cosas porque está bajo la sombra del tamarisco, ¿verdad? Entonces, y eso fue lo que dice, vimos en el versículo 7. Entonces hay que abrir mucho los ojos para que el Eterno nos dé discernimiento. Nos dé discernimiento. Y esto lo llevó a cometer una cantidad de cosas, su incertidumbre, su duda. Y todo esto es por no tener una relación directa con el Ruach HaKodesh, con Yahshua. Te alejas. Y empieza entonces el enemigo a atacarte con complejos, a hacerte creer que nadie te quiere. Usted no ha visto a las personas, tengo mucha titis, porque les hace creer esta sombra, les hace creer que nadie los ama.
Entonces, hay que cuidarse. Mire usted, uno de los grandes problemas que causa, tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jave y ayunaron 7 días. ¿Sus huesos dónde lo enterraron? En el tamarisco. Sus huesos no tenían unción. Sus huesos estaban llenos de otra sombra, no la del Shaddai, de amargura, de dolor, de envidia, de odio. Y lo enterraron debajo del tamarisco. Hay personas que hasta última hora se mueren en su terquedad. Hasta última hora sus huesos. Por eso está la artritis. Muchas personas sufren de artritis por el odio, porque no perdonan. El tamarisco representa eso. Murieron con incertidumbre, no creyeron en la salvación, dudaron, no hicieron la voluntad de Elohim, fueron desechados y fueron enterrados en su propia sombra maquiavélica. Pero esto lleva a que las hojas también caigan. Esto lleva a que la generación, los hijos de los hijos también sufran. Miremos. Primera de Crónicas 10:12 dice: se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Cayeron ese día muchos. Y los trajeron a Jave y enterraron sus huesos debajo de un tamarisco en Jave. Entonces también los hijos que cayeron en la terquedad del padre, en la amargura del padre, también terminaron debajo de un tamarisco, porque la amargura es contaminante. La amargura es una raíz. ¿Y dónde quedaron los huesos? Debajo de la raíz del tamarisco, de sus hijos, de sus generaciones. El enterrarte debajo de un tamarisco, ¿qué hay debajo del tamarisco? Pues raíz de amargura, raíces de odio, que a veces se genera y afecta a tus hijos, tus generaciones. Por eso es que debemos de entender bajo qué sombra es la que te cobija. Que no haya en ti ninguna raíz de amargura, dice la Escritura. Por eso es que siempre debemos de examinarnos también para no perjudicar nuestra familia. Personas que llegan a la casa y parece que vinieran de una corrida. Una cara y yo no fui. ¿Cómo están? Y eso te lleva a morir espiritualmente. Mire, enterraron los huesos debajo de un tamarisco. ¿Por qué no lo enterraron en otro? A ver, usted pregúntese. Habiendo tantos árboles. Primero lo vimos sentado en un tamarisco, insultando, ¿verdad? Y después vemos que lo entierran en un tamarisco y a sus hijos también lo entierran debajo de un tamarisco. Entonces haga la pregunta, ¿qué pasó ahí? Hermanos, que la Escritura tiene una revelación que usted a veces ni se imagina. ¿Usted cree que es casualidad porque no lo pusieron debajo de un palo de mango? O de un palo de manzana. No, porque la manzana despide un olor agradable, es dulce. Entonces vamos entendiendo de que estos son misterios, 7 sombras que no, unas son conviene y otras no. Por eso estamos hablando que en la Escritura esta tipología es exacta. Veamos esta, la calabacera de Jonás. La calabacera. Jonás. Llevamos 3 con esta, ¿creo? Sí. Bien.
Jonás 4:6. Hachén Elohim preparó un árbol de calabacera y la hizo crecer sobre Jonás para dar sombra a su cabeza y aliviar su incomodidad. Así que Jonás estaba muy feliz, muy grandemente feliz con el árbol de la calabacera. Todos conocemos a Jonás que iba para Nínive, que lo mandaron a Nínive, y él cogió por otro lado. Cuando le dieron la orden de ir a Nínive, el hombre se fue para otro lado huyendo de la presencia de Hachén. No quería saber nada de esta misión. Él no le gustaba Nínive porque Nínive era un pueblo pagano, donde había de todo. Y este hombre dijo, no puede ser, como ir a Nínive, el pueblo pagano no merece la libertad ni la bendición. Entonces, llegó el momento en que él estaba esperando, ¿verdad?, lo que iba a pasar con Nínive después de haber llevado el mensaje. Estaba haciendo un sol tremendo y Elohim le preparó un árbol de calabaza. El nombre de esto es Kikayón, que es calabaza, como nauseabunda. Y es un árbol que crece pegado a la tierra y se desarrolla trepando sobre otros árboles o superficies. Quiere decir que él por sí sola no puede trepar. Tiene que agarrarse de algo, sobre una superficie. Entonces lo que quiere decir es que muchos quieren vivir en su confort. Muchos no quieren afrontar la misión. Muchos han evadido servir al Eterno y les gusta estar en su calabacera. Les gusta estar confortable. No, yo que voy a ir a las cosas. No, yo que voy a ir por allá. Yo desde aquí estoy bien. Y eso produce mal olor. Y creen que son personas que en la prosperidad donde están o en la comodidad donde están, nunca se va a acabar. Va a llegar un momento en que el Eterno los va a sacar de su confort. Va a llegar un momento en que la calabacera no va a existir más. Y te va a pegar el sol, te va a herir. ¿Verdad? Entonces muchos no quieren salir de su... Inclusive ni ir, hermano. Llueva, truene, relampaguea. Uno tiene que cumplir la misión. Si le toca dejar de hacer los placeres del mundo por servir al Eterno, toca hacerlo. Porque todo mundo merece la salvación. Son esas personas, hermano, que no, pues si yo estoy bien, a mí que los demás. No, cuando uno tiene todo, también debe agradecerle al Eterno y decirle, Señor, que no falte en la casa de mis hermanos el pan, el abrigo, la comida. Aún en este país, en el mundo entero, hermano. Usted puede estar muy cómodo, pero tiene que, en el momento en que Elohim lo llame, corra, hermano. No importa que usted esté ahí a esta hora, por ejemplo, muchos, si aquí hubiera un partido de fútbol de la selección Colombia, usted estaría en la comodidad de su televisor y a muchos les importó 5 cumplirle al Eterno, escuchar el Dabar. Porque esto no es imponiendo, esto es porque por deseo de servir. El que empezó la obra en nosotros, no se olvide, la termina, no sé cómo. Y si no, pues lo llama a cuentas. Y esto le pasó a Jonás, no es que lo mandó al infierno, todos conocemos la historia. Pero que tuvo que ir, y después de que lo puso, wow, mire lo que dice la Escritura. Y en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido, jamás, en mi comodidad. ¿Cuántos creen, hermano, que porque ahora están bendecidos, hombre, sí que ha pegado más al Eterno? ¿Usted cree que porque lo bendice el Eterno no lo van a mover? Y
Dice Odón, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte, tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Mire usted, en mi prosperidad yo dije, dice David, dije, jamás. A veces creemos que, wow, lo tenemos todo, no está. No, estoy en la empresa, estoy con todo. Y tú crees que a veces te crees ahí acomodado, te pueden mover y llevarte para otro lado, para ver tu corazón. Y Jonás estaba así, no, yo desde aquí, hermano, pongo los binóculos y veo, tranquilo, hermano, acá no me pasa nada, voy a mirar cómo cae Nínive. Entonces son personas que son egoístas, personas que ni oran por el hermano, solo viven para ellos, ni siquiera visitan a los hermanos, ni se reúnen para orar porque solo es para ellos, se creen cómodos. Déjame decirle, pon mucho cuidado que no tengas una calabacera, porque tarde o temprano vas a ser conmovido. Esperemos que no, pero si estás hecho para una misión, tienes que cumplirla, y entonces quieres que tarde, ¿sí o no? Dice la escritura en Jonás 4:9, entonces dijo Elohim a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Mire usted cómo estaba este hombre. Hay personas que cuando les han quitado todo, hermano, reniegan y maldicen a Elohim. Cuando te sacan, ya, pues, ya tengo que ir, ya, muere, No, hermano. Si estamos en la comodidad, que sea bajo la sombra de Elohim, porque Él añade todo sin que te dé tristeza. Él el que da las riquezas sin tristeza. Entonces estos son esos ávaros, esos que a veces pasan por encima y se creen que están bien. Miren, muchos se descuidaron y la calabacera cayó, se desapareció y los desnudó. Ahí sí empiezan a renegar. No, pero ¿cómo así? Si antes, hermanos, y yo... ¿Por qué? Porque no hiciste las cosas como son. Y empiezas a enojarte. Tengo razón para enojar, mire, pero ¿qué razón iba a tener si la calabacera la hizo Elohim? Hay personas que se enojan de esa comodidad y ellos creen, es que yo lo hice, yo. No, es Elohim quien nos da la comodidad. Es Elohim el que nos da esa cobertura para que estemos tranquilos, para que ni el sol te hiera, ni la luna te trastorne. Tengo razón. Se enojó. Que le tocó ir parado en el mío, qué aburrido, empieza a mal. Hombre, pues al menos te llevan y te traen. Ay, hermano, ¿y ahora qué? Un solo arroz. Y no... Mi hijo, cuando hay, disfruta la comodidad, y cuando no, sigue disfrutándola. Sigue dándole la gloria, la cabó, la tiferea Elohim. Mucho ojo. No estés en una calabacera y mañana quedes con la calavera, calabacera. Bien, amado hermano, hasta aquí por el día de hoy. Qué bueno. Este Dabar, esta palabra ha sido de gran enseñanza para tu vida a través del Ruach HaKodesh. Que entendamos que Él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que todo lo ve. Que siempre nos cobijemos bajo la sombra del Shaddai, que no dejemos que otras sombras nos invadan. Que no le creamos a lo que nos muestra el enemigo, donde puede descansar y donde puede haber una equivocación. Que no corramos tras sombras humanas, porque todos los hombres son árboles, pero unos enebro, otro árbol es calabacera, otros árboles hombres tamarindo. No te equivoques.
No le creas a todo el mundo. No escuches consejos de cualquiera. Escucha el Dabar, la Torá. Porque la Torá, la Tanakh, nos dice que somos árboles de justicia plantados por Hachén Adonai. Ningún árbol, ningún hombre te puede brindar sombra. Entiéndelo. Ningún árbol equivalente a hombre cualquiera te puede dar sombra. El único que nos da sombra es el Shaddai. Que por donde quiera que vayas, Él te cuide y te guarde. Que siempre haya oportunidad para el oportuno socorro. Que siempre exalte su nombre, que es sobre todo nombre. Que entendamos que bajo la sombra del Shaddai hay bendición, hay liberación, hay sanidad. Y hay sanidad para este pueblo, para nuestras naciones. Que da fruto. Cada mes hay un fruto diferente en él. Hay una bendición. Confía en Él y Él hará los deseos de tu corazón. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashí, amado hermano, que todo lo que haga y emprendas hoy se multiplique al 100 por 1 y que su rostro resplandezca en tu corazón. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashí sea hecho. Amén, amén y amén. ¡Shalom! ¡Shalom!